Un mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique, El Palacio Original, capítulo 5. El palacio los esperaba lleno de luz. El sol de ese verano se filtraba por las amplias ventanas y llegaba hasta los últimos rincones alegrándolo todo. Entre Celso y Daniel habían logrado que cada cosa volviera a relucir y que los pisos recuperaran el brillo de antes. Todo recuerdo ingrato debía desaparecer. Todo estaba listo para una nueva vida, y ellos se aprestaban a servir al nuevo señor. De tanto cocinar, de tanto planchar, encerar, barrer, baldear, de tanto lustrar, se habían acostumbrado a que la niña Cintia ya no estuviese. Madrugaron el día del aeropuerto. Nilda llenó la despensa de productos alimenticios, mientras Vilma controlaba la ropa del niño y Carlos limpiaba los automóviles. A Julius le dijeron que no se fuera a meter en la carroza y que esperara tranquilito la hora de partir. Lo habían vestido prácticamente de primera comunión y le habían puesto su corbatita de torero. Esperaba nervioso, acordando, asociando este segundo viaje al aeropuerto con el primero. Prefería no esperar en el salón del piano. A cada rato venían a verlo. Lo encontraban siempre tranquilo. Muy bien, él mismo lo decía. Sin quererlo, estaba aprendiendo el arte del disimulo y las manos tembleques. Carlos le conversó durante todo el camino. Le iba diciendo que Santiaguito volvería hecho ya todo un hombre. En casa habían decidido lo mismo. Santiaguito iba a cumplir 16 años. Tenía que regresar convertido en un hombrecito. Europa tenía que haberlo cambiado. Insistían en esa idea, como si unos cuantos meses de ausencia fueran suficientes para que aceptaran la superioridad del niño, haciéndolo crecer en sus mentes. Bobby también ya iba para los 13. Entraba a secundaria. Ya no volvería a usar pantalón corto. Estaría muy crecidito. Se acercaban al aeropuerto y Carlos seguía habla y habla en su afán de entretener a Julius. Estaba alegre, Carlos. Te has divertido bastante en Chosica. Ahora unos mesecitos más y al colegio. Así es la vida. Todos crecen. Todos vuelven. Todos vuelven al lugar donde nacieron, cantó Carlos, bembón, disforzado de alegría, señalándole el avión, encantado. Ahora, con tal de que no nos haga la de Jorge Chávez, dijo, por decir algo, con tal de que no se nos vaya de culata, a ver, prepárese para saludar a su mamá. No podía quedarse callado, ni quieto tampoco, no lo dejaban mirar. Sí, el avión que él escogió para Cintia. Cintia, los autoparlantes lo confirmaban. Air France, vuelo 207, procedente de París, Lisboa, Pointe-à-Pitre, Caracas, Bogotá, Lima. Sintió náuseas, pero no era el momento. Los dos se aguantaban. «Ábrete, Sésamo», parecía decir Carlos, parado, inquieto ahí en la terraza, esperando que se abriera la puerta del avión. A ese animal sí que le tenía mucho miedo. El cielo para Los Ángeles. Gallinazo no vuela más alto del techo. Pero, ¿por qué no abren? Ya hasta se estaba poniendo agresivo el chofer. Se autocriticaba y todo. «Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué tanta emoción? Ni que fuera tu mamá la que llega. Llega tu jefe y nada más». Pero no bien vio que se abría la puerta del avión, se quitó la gorra, llega la patroncita y empezó a tararear valsecitos criollos, como siempre que se mortificaba por algo que no debía mortificarse. «Señor Juan Lucas», exclamó al verlo aparecer en la escalinata. Julius postergó el vómito para otro día y empezó a hacer adiós como loco. En efecto, ahí estaba Juan Lucas vestido para la ocasión. Probablemente el día en que haya terremoto aparecerá Juan Lucas gritando «¡Socorro! ¡Mis palos de golf!» y perfectamente vestido para la ocasión. Junto a él una aeromoza que hubiera querido pasar una temporada con él. La niña andaba en la época aventurera de su vida. Volaba y aún no quería casarse. Pero se fue a la mierda cuando apareció Susan. Eso que apareció aterrada, como diciendo «¿A dónde me han traído?». No reconocía, sabe Dios en qué había estado pensando en los últimos minutos. Linda, de cualquier manera, mucho más linda ahora que se mataba, haciéndole «adiós, adiós, adiós», sin haberlo visto todavía.
Se quitó las gafas de sol y casi mata la luz inmediatamente. Se las volvió a poner. ¿Dónde está Julius? Allá, mamá, allá, le gritaba Santiago en la oreja. Por el aire, ¿allá lo ves? Veía a Carlos, no veía a Julius. No importa. Mamá, baja. No dejas pasar a nadie. Se habían apropiado de la escalinata. ¡Apúrate! Por supuesto que pagaron varios sueldos de alguien por exceso de equipaje, pero eso no era nada. Lo principal venía por barco, palos de golf para todo el mundo, colecciones enteras, ropa inglesa, francesa, italiana, regalos hasta para la lavandera, comprados así, por montones, sin escoger realmente, licores finísimos, adornos, lámparas, joyas, más colecciones de pipas Dunhill, con sus tabaqueras de cuero y su puntito de marfil en cada una. Había sido un viaje feliz, demasiado corto, ahora que ya se sentían en Lima. Imposible resumirlo así, en tan poco tiempo. La gente les preguntaría. Todo lo que contaran era poco. En fin, ya de eso se encargarían las crónicas sociales con inimitable mentecatería. Según Juan Lucas, hablarían de su viaje sin que ellos lo quisieran. Ya por ahí no me meto. Eso es algo que pertenece al yo profundo de los limeños. Nunca se sabrá. Eso de querer salir o no en sociales. Juran que no. ¿Cómo había cambiado el palacio? ¿Quién había comprado esos muebles tan bonitos? ¿Quién había escogido esas pinturas para las paredes? Órdenes de Juan Lucas, llegadas en alguna carta dirigida a algún apoderado de buen gusto y eficiente. Carlos seguía cargando las maletas de cuero de chancho con cara de «yo ya estuve con ellos» y se sentía superior. Vilma notó que Santiaguito ya era un hombre y que la miraba. Enseguida se fijó en Juan Lucas, el señor, y aceptó su elegante 1,87 m, sin explicarse por qué, en realidad sin comprender tanta fama de buen mozo. La verdad, no se parecía a ningún artista de cine mexicano. Era para la señora. Volteó nuevamente y Santiago la seguía mirando. Nilda se había lavado las manos de ajo para soltar su grito de felicidad, interrumpido esta vez por la mueca del señor. ¡Qué tanta euforia de las mujeres! Que desaparezcan de una vez, que esté todo instalado ya, que haya un gin and tonic en alguna terraza ventilada en este mundo. Susan sí los quería, pero había toda la tradición de Nilda oliendo a ajos. Además, Arminda estaba llorando. No tardaba en persignarse y arrancar con eso de «Dios bendiga a los que llegan a esta casa». Pobre Susan, hizo un esfuerzo y besó a la cocinera, pero, ya ven, Arminda estalló con lo de su hija Dora y el heredero de Donofrio. Celso y Daniel tuvieron que abandonar el equipaje para venir a consolarla y, de paso, arrancársela a la señora de los brazos. Por fin, Juan Lucas terminó con tanta confraternidad. Sus brazos se extendieron nerviosos. Años que no se escuchaban órdenes superiores en el palacio. Susan lo admiraba. «Ponga las maletas en su sitio, por favor, con cuidado de no arañar el cuero. Suban para que nos ayuden a colgar las cosas. Mujer, ya no llore, por favor». No sabía su nombre, tampoco el de Nilda, que reaparecía gritando que ese era su hijo, que lo iba a educar como a un niño decente, y les enseñaba el monstruito. Juan Lucas empezó a crisparse. Las típicas arrugas del duque de Windsor se dibujaron a ambos lados de sus ojos. Julius dijo «Mira, mami, el hijo de Nilda», y Juan Lucas desapareció, mientras Susan decidía amarlos a todos un ratito y acariciaba al bebé. Celso y Daniel corrieron detrás del señor. Al día siguiente, por la mañana, llamó Susana Lastarria. Susan sintió una extraña mezcla de pena y flojera al oír su voz en el teléfono. Con verdadera resignación soportó media hora de su envidia y le contó todo lo que quería saber del viaje, de la boda sobre todo. Finalmente, cuando ella creía que ya iba a terminar, Susana le preguntó si iba a celebrar el santo de Julius. Susan hizo un esfuerzo gigantesco para recordar, captar y expresar en palabras la manera de pensar de su prima. «No», le respondió, «creo que aún es muy pronto para tener fiestas en casa, aunque se trate de niños». «Claro, me parece muy bien. Tienes toda la razón. ¿Qué diría la gente?». Llegó el cumpleaños de Julius, pero no los regalos de Europa, y tuvieron que correr a comprarle un tren eléctrico. Vino un hombre para armarlo y él se pasó toda la tarde haciéndole demasiadas preguntas.
Por fin, a eso de las 6, el tren empezó a funcionar en una sala y toda la servidumbre apareció, aprovechando que el señor no estaba. Julius decidió cuál era la estación de Chosica. Prácticamente se olvidó del tren cuando empezó a contarle de Chosica a su mamá, que era toda para él esa tarde, hasta las 7, en que tenía que cambiarse para un cóctel. Le contó del pintor Peter del mercado, de los mendigos y, cuando se arrancó con lo de Palomino y las inyecciones, Nilda dijo que era hora de cocinar y se marchó. Pero tanto miedo fue en vano porque estuvo de lo más atinado y solo contó lo que se podía contar. Lo hizo tan bien, además, que Susan empezó a agradecerles y a decirles que nunca olvidaría lo buenos que habían sido. El Señor los iba a recompensar. Inmediatamente ellos replicaron que no lo habían hecho por interés, a lo cual Susan, a su vez, replicó diciendo que trajeran helados para todos, Coca-Cola también. Nilda volvió a aparecer trayendo al monstruito, seguida por Celso y Daniel con los azafates. «Brindemos con Coca-Cola por los 6 años de Julius», dijo Susan, mirándolos, a ver qué tal recibían su frase. Le salió perfecto, se emocionaron todos, tanto que ella terminó sacando la cuenta y Cynthia tendría ya 11 años. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Anticóctel, se me van a hinchar los ojos. Los sirvientes habían enmudecido. ¿Por qué?, se preguntaba ella. ¿Notarán? En ese instante Nilda, en nombre de todos, dijo que acompañaban a la señora en su recuerdo. Susan se quedó pensativa. En todo están cuando se trata de... ¡Qué bárbaros para querer! «El tren no puede quedarse eternamente parado en Chosica», dijo, reaccionando. Todos sonrieron. Por una vez, un cumpleaños sin los Lastarria, pensó Julius, inclinándose alegre para poner en marcha el tren. Todos sonreían mientras tomaban sus helados y sus Coca-Colas, y el tren circulaba, pasaba y pasaba por Chosica, sin detenerse porque él se había entretenido escuchándola. Susan les estaba contando de Europa. Omitía los nombres para no confundirlos. Francia, Inglaterra, Italia, eso era todo. Contaba y el tren giraba, se terminaban los helados y seguía. Ni cuenta se daba de que ellos habían volteado a mirar hacia un lado de la sala. Miraban con sonrisas nerviosas la puerta desde donde Juan Lucas, Santiago y Bobby, recién llegados del golf, seguían la escena irónicos, burlándose, avergonzándola. Ya estaba decidido. Los primeros días después del viaje había tenido muchas reuniones y no había podido ocuparse de eso, pero ahora acababa de reanudar sus prácticas de golf y tenía más tiempo libre para pensar. Los primeros días después de un viaje siempre son pesados. Había tenido que soplarse 1000 informes de gerentes y apoderados. Y los hay candelejones, créeme, había tenido que tomar muchas decisiones sobre asuntos descuidados durante su ausencia. Felizmente todo marchaba bien. Bastaron unas cuantas indicaciones, algunas cartas, algunas reuniones. Todo marchaba nuevamente sobre rieles. Las obras que había encargado hacer en la casa hacienda de Huacho andaban muy avanzadas. Pronto podrían invitar gente a pasar el fin de semana. La verdad es que estaba satisfecho con el giro que habían tomado las cosas durante su ausencia. Le molestaban 2 o 3 huelgas que se anunciaban. Pero en fin, eso era Lima. El secreto está en transportar cualquier problema, cualquier disgusto a un campo de golf. Ahí alcanza su verdadera e insignificante dimensión. Hay que ver cómo cambia la perspectiva. Un buen golpe, un buen swing se parecía tantas veces a la verdadera marcha de sus cosas. Además, hay tus cosas y las de los chicos. Todo junto ahora. Ya se estaba viendo eso. Motivo de más reuniones. Reuniones con los nuevos socios norteamericanos también. Para lo de las fábricas. Les iban a dejar 3 fábricas. En fin, como podía ver, habían sido muchas reuniones y aún continuaban llamándolo al golf, interrumpiéndolo. Pero así son siempre los primeros días después de un viaje. Recién ahora acababa de reanudar sus prácticas y tenía tiempo libre para pensar. La verdad es que ayer, saliendo del club, me provocó. ¿Por qué no, Juan Lucas?, pensé, y dije, me di cuenta de que ya estaba decidido. A Susan le dio un poco de pena abandonar el palacio, pero lo veía tan entusiasmado, explicaba tan bien que solo en una casa nueva podría empezarse una vida realmente nueva. Tenía razón. Además,
Había que ver lo contentos que se habían puesto los chicos con la idea. Santiaguito empezó a gritar que sí, que Juan Lucas tenía toda la razón y que esa era una casa demasiado señorial, demasiado oscura, fúnebre. Casi se le escapa que correspondía perfectamente al temperamento de papá. Se calló a tiempo, pero sin poder evitar que lo callado creciera en su mente. Papá nunca jugaba golf ni nada, solo le interesaban las haciendas y el nombre de su estudio y ganar juicios. Solo pensaba en el nombre de la familia. No seré abogado. Todos allí parecieron sentir que algo caducaba. Tal vez un mundo que por primera vez veían demasiado formal, oscuro, serio y aburrido, honorable, antiguo y tristón. No había sino que mirar a Juan Lucas para ver que los estaba salvando hacia una nueva vida, no sé, sin tantos cuadros de antepasados, sin esos vitriones, sin estatuas, bustos. Sí, querían una casa llena de terrazas. Una casa donde uno salga siempre a una terraza y ahí esté Celso y Daniel sirviéndote un refresco, donde lo antiguo sea un adorno adquirido o un recuerdo, no lo nuestro. Susan vio envejecer el palacio en un segundo y se levantó el mechón rubio, caído, y descubrió su casa viejísima. Le buscó hasta olores. Comprendió entonces que ese nunca había sido su gusto. Fue él. Yo tenía 19 años. Le hubiera gustado vivir en una casa, pero en una película. Vio a Santiago, su esposo, en el instante en que se le acercaba por primera vez en una fiesta en Sarrat, al norte de Londres, en casa de los increíbles John y Julius. Lo adoró. ¿Quién va a ser el arquitecto?, preguntó en un esfuerzo triunfal, feliz como el atleta que cruza la raya primero, perseguido. Le parecía maravilloso haberlo recordado así, acercándosele, sonriendo, enamorándose de ella, ahora que la casona con que él soñó empezaba a envejecer. Conchudo Carlos se metió a dormir en la carroza, una tarde donde hacía fuerte calor. Le gustó y decidió que en adelante ese sería el lugar para su siesta. Llegaba, se quitaba la gorra, le embocaba por la ventana y se subía sin pensar que era la hora de Julius. Le cambió íntegro el orden de su mundo. Normalmente los indios, a lo más, llegaban al pescante para que él, desde el interior, alargara un brazo por la ventana y lo despachara de un solo tiro. Pero de pronto, una tarde llegó y se lo encontró muy bien instalado, durmiendo en el viejo asiento de terciopelo. «¿Por qué estás ahí?», le preguntó, ingenuo, y por toda respuesta tuvo un «pero», acompañado de la palabra conchudo, porque soy un conchudo. Enseguida empezó a roncar y él salió disparado a avisarle a Vilma, que estaba terminando de almorzar en la repostería. Nilda intervino gritando que no se acusaba a nadie, pero que había hecho muy bien en venir a decir. Vilma no se inmutó hasta que Julius le preguntó qué quería decir conchudo. «Ven», le dijo. «Carlos, por favor, bájese de la carroza para que el niño Julius pueda jugar. Ya es su hora». «Y la mía también». Vilma y Julius se quedaron sin palabras. La chola hermosa se limitó a agregar que no le enseñara lisuras al niño, pero ya Carlos se había cubierto la cara con la gorra y parecía dormir. «Se hace el que ronca», dijo Julius. Pero con los días empezó a dudarlo. Tarde tras tarde venía la carroza y se lo encontraba roncando, y por más que se quedara, roncaba exacto. Lo cierto es que Celso, Daniel y Anatolio, el jardinero, ya no querían caer muertos gritando ni saltar por los estribos, y el pescante de la carroza, por temor a despertar a don Carlos, como ellos lo llamaban. Julius trató de cambiar el sistema del juego. Ahora él subido en el pescante, salvando a los pasajeros heridos de la diligencia, con gran peligro de caerse de cabeza contra las rocas, de rodar por los cerros. Inútil. No había cobollada que funcionase con disparos en voz baja, sin alaridos de indios enfurecidos. Y ese verano, Susan, Juan Lucas y sus hermanos iban diario al golf. Carlos se pasaba la tarde desocupado, o sea que no había nada que hacer, solo esperar que despertara a eso de las 5:30 y subir a conversar un rato con él. «¿Qué quiere decir conchudo?», le preguntó una tarde. «Yo, por ejemplo», le dijo Carlos, bajándose grandote de la carroza. «Vamos», agregó desperezándose, «ya va a ser hora de tu baño».
Vilma te debe estar buscando. Media hora después era él que la buscaba. No había ido a llamarlo a la carroza. No estaba en la cocina, tampoco en los altos. Tenía que estar en su dormitorio. Julius se dirigió hacia la escalera de servicio y cuando se aprestaba a subir, se encontró con Santiago bajando, nervioso, agitado. Pensó que había regresado muy temprano del golf, pero como ellos casi nunca se hablaban, se limitó a darle paso y subió hacia el dormitorio de Vilma. ¿Se puede?, preguntó. Le encantaba preguntar. ¿Se puede? No, Julius, un momentito, por favor. Ya te voy a abrir. ¡Qué horror! Pero si se me ha pasado la hora de prepararte tu baño. Había invitados en el palacio. Celso y Daniel, elegantísimos, pasaban azafates llenos de bocaditos y de aperitivos. Susan, linda, triunfaba. Tenía esa manera maravillosa de llevarse hacia atrás el mechón rubio que le caía sobre la frente. Reía, entonces el mechón se derrumbaba suavemente sobre su rostro y todo se enmudecía mientras echaba la cabeza hacia atrás, ayudándose apenas con la mano, la punta de los dedos. Los hombres se llevaban las copas a los labios cuando dejaba el mechón en su lugar. La conversación se reanudaba hasta la próxima risa. Más allá, Juan Lucas comentaba el día de golf con 3 igualitos a él, y de rato en rato se reían y eran varoniles y solo decían cosas bien dichas. Celso se acercó al grupo y dijo algo en voz baja, algo que debió ser muy gracioso, porque Juan Lucas estalló en sonora carcajada y buscó a Susan entre los invitados. ¿Has escuchado eso, mujer? No, darling, ¿qué? Aquí el mayordomo me cuenta que el chofer está desesperado porque Santiago se ha robado uno de los carros. Cada palabra venía con una entonación perfecta, varonil. Susan se quedó estática, lo miraba. No sabía si era bueno o malo lo que había hecho Santiago. Pensó que habría sido malo en la época de su esposo, pero ahora con Juan Lucas... «Darling, ¿qué vamos a hacer?» «Vamos a esperar», respondió Juan Lucas. «Si regresa y el carro no huele a perfume de muchacha, entonces sí que no dejaremos que se lo vuelva a robar». «¡Tenía una cita!», gritó Bobby, que había estado todo el tiempo por ahí. Carcajada general. Todos se reían y se llevaban copas a los labios. Susan volvía a acomodarse el mechón del pelo. Era la vida feliz con Juan Lucas y sus amigos. Ahí estaban los preferidos, los que sabían vivir sin problemas. Ahí estaba también el arquitecto, seleccionado para la nueva casa. «No es un mal chico», pensaba Susan, «pero está demasiado en los grupos en que estoy. No sé si podrá beber como los otros». A Julius no lo habían acostado y le habían apagado la luz. Estaba tratando de dormir un poco antes de que los invitados salieran al jardín. Como siempre, después de la comida, los invitados pasarían a la terraza y beberían hasta las 1500. Habría música y baile, aunque se durmiera, pues la música y las carcajadas lo despertarían más tarde. No le quedaría más remedio que asomarse a la ventana. Por ahora podía descansar un rato. Recién estaban bebiendo los aperitivos. Acababa de llegar uno de los socios norteamericanos de Juan Lucas y era realmente un placer conversar con él, un hombre fino y un excelente jugador de golf. No tenía el acento horripilante de los norteamericanos y había caído muy bien en el golf. Y en Lima. Su mujer era una gringuita como hay muchas, pero después de un rato uno se daba cuenta de que era inteligente, de que tenía cierto mundo. Con ellos estuvo a punto de completarse un grupo perfecto de gente bronceada, de deportistas ricos donde nadie era feo o desagradable. Lo único malo es que tardaban en llegar los Lastarria. ¿Qué se iba a hacer? Había que invitarlos alguna vez. Juan Lastarria había casi muerto de infarto de tanto esperar a su horrible esposa. La muy idiota tenía que dejar a sus 2 hijos en cama antes de salir a cualquier parte, y él abajo, fumando más de la cuenta y esperando que terminara de arreglarse. ¿Para qué? No sé. Mientras Susan y Juan Lucas recibían y conversaban hace 1 hora por lo menos. Por fin llegaron. Él hubiera querido verse una vez más el bigote en su espejo, comprobar que ese terno realmente le ocultaba la barriga. Sabía que Juan Lucas era deportista eximio. Daniel abrió la puerta y Lastarria casi se tira de cabeza al vestíbulo del palacio.
Se contuvo y dejó pasar primero a su esposa. Horrible. Y ahora venía Susan, dejándose el mechón rubio en su sitio y besaba linda a su prima, mientras él se inflaba a más no poder, sacaba pechito y se inclinaba para el beso en la mano y Susan soportaba. Al entrar en la gran sala del palacio, Lastarria pensó en tanto antepasado y en tanta tradición, pero el llamado del presente pudo más que todo. Ahí estaba Juan Lucas. Lastarria se sintió enano pero feliz, más feliz a cuanto los otros lo saludaron. Felicísimo. Luego, cuando su mujer se perdió entre otras, no, ahí está, olvídate, Juan, y goza. Y esa misma noche, antes de la comida, anunció públicamente que había decidido jugar golf y que se iba a hacer socio del club, mientras Juan Lucas le hacía señas a uno de sus amigos para hacerle notar que Lastarria se estaba pasando la noche empinado, seguía llenándoles el hombro al pobre. Poco rato antes de que sirvieran, Nilde estaba ofendidísima, porque para estas reuniones encargaban la comida al Hotel Bolívar. Empezó a perseguir a Susan, a su duquesa, por todas partes. En realidad, el pobre se debatía entre Juan Lucas, Isia y Susan. Eran dos, ahora, porque el arquitecto de la casa nueva también la seguía y la adoraba. Un jovencito brillante. Estaba de moda, pero le faltaba vivir un poco todavía. Lastarria se cagaba en el jovencito brillante y Lima está creciendo porque el arquitecto no sabía quién era Lastarria, a pesar de que hubieran podido interesarle. Por supuesto que todo en la comida era delicioso como siempre en el palacio y la tía Susana, horrible, quería, pero no podía, por nada de este mundo, pedir la receta de tanta maravilla. Se había leído una biblioteca en libros de cocina y nunca había preparado nada igual. De cualquier manera, sus hijos estaban mejor cuidados que los de Susan. En cambio, Juan, su esposo, ya se había enterado de que todo eso venía del Hotel Bolívar y, desde ahora en adelante, él también iba a pedir al hotel y que su mujer se fuera al diablo con sus recetas. Delicioso, my Duchess. Y trataba de ganar el primer lugar en la cola de a dos que formaba con el arquitecto. Los igualitos a Juan Lucas y Juan Lucas hablaban de terrenos estupendos, no muy lejos de Lima, y de las posibilidades de formar un nuevo club de golf. Al norteamericano también le interesaba el asunto y proponía reunión para mañana, en Rosita Ríos. Se estaba acriollando el gringo, y además de ser simpático, toleraba muy bien los picantes costeños. Ya en su viaje anterior había regresado a New York con varias botellas de pisco, más unos guapos, y según contaba dejó cojudos a sus socios allá con el pisco sour. Todo el mundo quería la receta en Nueva York, y todo el mundo quería invertir dinero en el Perú, y querían ser uno de los primeros socios norteamericanos del Club Nacional. Y Susan tenía la oportunidad de practicar su exquisito inglés con Virginia, la esposa de Lester Lang III. El gringo pesaba de verdad y hacía escapar momentáneamente a la persecución del arquitecto y Lastarria. Ninguno de los dos sabía inglés y no se atrevían a hacer el ridículo frente a la extranjera. Se quedaban esperando mientras Susan hablaba con ella y, si se demoraba Lastarria, partía a la carrera hacia el grupo de Juan Lucas y los otros campeones. Sonreía al llegar, alzaba y metía su copa entre el círculo para que le hicieran caso, por favor, y les juraba que iba a hacerse socio del club. Lo terrible era cuando aparecía Susana, buscándolo para decirle, por ejemplo, que no bebiera mucho vino blanco y que se cuidara con las espinas del pescado. Él la odiaba porque en los palacios no existen pescados con espinas. ¡Qué horrible es, por Dios! Cualquier otro camino hubiera sido bueno para llegar hasta ahí sin ella, pero no había otro camino. Así pensaba Lastarria, y por momentos hasta se acordaba de la casa vieja en el centro de Lima. Viniéndose abajo, su madre trabajando para pagarle los estudios. Pero en eso Susan estaba libre y él se inflaba, sacaba pecho, pechito y partía a la carrera. Se tropezó con el arquitecto. Los del golf sintieron que se habían librado de un mal jugador. Susan estaba pensando que el arquitecto debía tener una novia o algo y que en el futuro mejor viniera con ella. Estaba muy exultado el muchacho y tal vez sería conveniente que no bebiera más.
Hizo la prueba de decirle a Celso y Daniel que no le sirvieran más vino, pero fue inútil. Cuando el azafate no venía el arquitecto iba al azafate, y volvía corriendo con copa llena para no perderse un instante de Susan, la pasión de su vida. Y hubo vinos tintos franceses y postres y licores, y el joven brillante dale y adorando a Susan ya no dejaba que Lastarria colocara una sola palabra. Quería bailar además y pedía que subieran un poco la música, que no se escuchaba bien afuera. Mientras iban saliendo todos a la terraza, Juan Lucas se enteraba de esas cosas sin verlas, por costumbre, por osmosis o porque fuera. Y tenía sus métodos. Tantos años de vuelo le habían enseñado que nada era peligroso en esta vida. Susan vino a decirle que el arquitecto, pero él la cogió del brazo y ella lo adoró y quedó segurísima de que una vez más Juan Lucas resolvería el asunto alegremente cuando llegara el momento. Por ahora estaba hablando de un club de golf en Chile y de un ganado para engordar que traían de la sierra, más unas avionetas para la fábrica de harina de pescado. Esto último a Lester Lang III le interesaba mucho. Bobby se había encargado de alzar el volumen del estereofónico y el arquitecto baleaba con Susan, para desesperación de Lastarria. Susana, horrible, trataba de no bostezar entre un grupo de mujeres que tenía o no hijos, pero que había mantenido la silueta. Sabía quiénes eran sus padres, quiénes sus esposos, pero no las había vuelto a tratar desde la época del Sagrado Corazón. La pobre no sabía qué hacerse entre ellas porque no querían recordar el colegio ni tampoco hablar de hijos que ya debían estar acostados y no robándose el carro de la casa. Además, ella no conocía al profesional argentino, el que había llegado hace poco en reemplazo del otro. Este se quedaba más en su lugar, pero así empezó el anterior también y terminó casándose con la socia indicada y ya la gente empezaba a aceptarlo en lugares que no fueran el campo de golf. Eran tremendos los profesionales argentinos. Muchas de esas mujeres usaban bikini todavía y se bañaban en la piscina del club y salían retratadas en los periódicos los lunes por la mañana. Susana se estaba preguntando quién llevaría esos hogares, quién se ocuparía de esos niños. ¿Cuándo sabe Dios por qué alzó la cara y divisó a Julius, asomado por la ventana de su dormitorio? Su deber era avisarle a su prima. El arquitecto de moda llevaba ya 3 bailes al hilo con Susan y le estaba describiendo la casa que había soñado construir algún día. Por ahí la quería hacer caer el muy ingenuo, despertando en ella el deseo de vivir juntitos en una casa de ensueño. ¿Se la imagina?, le estaba diciendo, cuando Susan notó que su prima la llamaba y aprovechó para sacárselo un rato de encima. Susan, Julius está despierto y son más de las 11 de la noche. Le puede hacer mucho daño trasnochar así. «Darling, ¿qué haces allá arriba?», preguntó Susan, mirando hacia la ventana por donde se asomaba la cabecita de Julius. «No puedo dormir, mami. Mucha bulla». Juan Lucas había advertido el asunto. «Oiga, jovencito», dijo burlonamente, «¿qué hace usted levantado a estas horas?» «Estoy mirando, tío». «¿Quiere que le enviemos un whisky?» Julius no contestó. En todo caso, no sé yo lo que dijo, pero la tía Susana fue terminante e insistió en que debía acostarse en el acto. «Darling, déjenlo que disfrute», dijo Juan Lucas. «Por una noche, ¿qué importa?» La tía Susana, horrible, pensó que eso era todas las noches y ya tenía ganas de irse. El gracioso acento de Lester Lang III contuvo. «¿Cuántos fueron los incas?», preguntó, mirando hacia la ventana donde se dibujaba el rostro de Julius. «14. Carambas! Fantastic! I don't know how many presidents there have been in the States. Must revise my history». Se había olvidado de sus presidentes, el gringo. Carcajada general de los que entendían inglés. De Lastarria también. Empezaba a gustarle el norteamericano y se colocó a su lado y sacó pecho. Lang III no lo captaba muy bien y miró a Juan Lucas como preguntando «¿Quién es el del bigote?». Juan Lucas le dijo que era un nuevo socio del club y pariente suyo. Lastarria casi se derrite, con tal de que no se acerque Susana. Suerte no se acercó y pudo empinarse bien y sentir cómo lo iban aceptando. Después de todo, él también pesaba varios millones, por matrimonio, claro.
Hacia la 1 de la mañana, el arquitecto de moda había desplazado la casa soñada hacia las playas del sur y la había construido sobre una colina, frente al mar. Para ti, Susan. ¿Qué cosas dices, darling? Mañana te vas a sentir pésimo, pero él, dale con bailar más, con tambalearse de un lado a otro. Ya no tardaba en empezar a llorar de tanto que la quería esa señora. Las amigas de Susan contemplaban la escena muertas de risa, aunque consideraban que ya estaba poniéndose un poquito pesado el muchacho y trataban de salvarla inventando cualquier pretexto para llamarla. Pero el arquitecto la seguía, venía también donde ellas, y se les tambaleaba ahí adelante, como harían para llevárselo a su casa. Ya bastante tardecito apareció Santiago, y al verlo todos recordaron que se había robado el auto. «A ver, mi amigo», dijo Juan Lucas llamándolo. «¿Qué pasa?», preguntó Santiago, entre sonriente y nervioso. «Venga usted por acá, mi amigo». Santiago se acercó atravesando entre los invitados. Juan Lucas lo cogió amistosamente por el brazo y se inclinó ligeramente. La tía Susana era toda expectativa. Iba a morir de suspenso. «¿Qué dictamina el juez?», preguntó uno de los del golf, muerto de risa. «Tell us all about it, Santiago». De todo quería enterarse Lang III. «Huele a whisky y está ecuánime. Además, huele a perfume de muchacha. Este muchacho sabe lo que hace». Susan adoró a Juan Lucas y le hizo una seña por lo del arquitecto, mientras todos felicitaban a Santiago y le decía que se merecía un auto propio. Lester Lang III le invitó un cigarrillo y le prometió que para el próximo viaje a Lima traería a su hijo. Tal vez para entonces quedaría una chica libre, a no ser que Santiago... ¡Qué gringo simpático! Todo el mundo festejaba tanta simpatía, menos Susana Lastarria, que buscaba a su marido para irse ya. Mañana le tocaba salir a Lama y cosas horribles por el estilo. Delante de los del golf, él sacrificaría lo que quedaba de la noche con tal de que no se metiera con los del golf ni con Lester Lang III. Estaba fascinado con lo de tercero. Arriba, Julius acababa de cerrar su ventana para no volverse a acostar, a pesar de que sabía que el asunto iba a durar hasta las 1500 y que el ruido le impediría dormir. Le extrañaba que Santiago no hubiera subido a acostarse. Había desaparecido de la terraza antes de que él cerrara su ventana, y sin embargo aún no subía. Hasta su cama llegaban las carcajadas de los hombres y la risa delicada de algunas mujeres. Reconocía la de su madre, se deleitaba escuchándola entre la música, pero poco a poco lo fue venciendo el sueño y ya no llegó a enterarse del fin de la reunión. Nos vamos todos», decía Juan Lucas. En realidad, lo que pasaba es que el arquitecto ya estaba pesadito. Había llegado al estado en que juraba tener la casa sobre la colina, frente al mar, perfectamente amoblada para mañana por la mañana. Se caía, pero dale con bailar, y Susan muerta de pena por el muchacho, pero había llegado el momento de hacer algo con él. Juan Lucas, copa en mano y sonriente, se acercó y lo cogió amigablemente por el brazo. «Amigo artista». El arquitecto de moda oyó algo que le gustó y volteó a mirarlo. Tenía que hacerle una casa. Ese pensamiento, o el que fuere, se le mezcló con la casa soñada y quiso bailar de nuevo. Sí, todos vamos a bailar, pero vamos a algún cabaret, algún lugar con más ambiente. Le hizo una seña a Susan para que desapareciera y continuó ocupándose del artista. Todos nos vamos, allá nos vamos a encontrar todos, le iba diciendo mientras lo conducía hacia la puerta del palacio. Afuera lo esperaba un taxi que Daniel se había encargado de llamar. El arquitecto se tambaleó hasta la puerta del auto. Juan Lucas lo ayudó a subir. «Allá nos vamos a encontrar todos», le repitió, cerrándole la puerta antes de que preguntara por Susan. El taxi se puso en marcha mientras el arquitecto se desmoronaba feliz en su asiento, segurísimo de que ya se iba a encontrar con ella. Empezó a vivirse la última semana de vacaciones escolares. El verano estaba por terminar y no había más remedio que ocuparse del asunto de los uniformes. Como todos los años, por la misma época, Susan se dio cuenta de que había perdido la dirección de la costurera. Le alcanzaron el teléfono y marcó el número de su prima Susana. «¿A qué hora se acostó Julius la otra noche?».
Susan le dijo que se apurara, por favor. Juan Lucas no tardaba en llegar. Tenía que salir con Lester y otros amigos. Susana se sabía la dirección de memoria. Se la dio inmediatamente. Antes de que me olvide, añadió, Juan quiere invitar a los Lang uno de estos días. Ya les avisaremos para que vengan ustedes también. Sí, Juan Lucas va a estar encantado. Susan colgó el teléfono y llamó a Santiago y a Bobby para decirles que se quedaran en casa hasta que llegara la costurera. Carlos iba a recogerla después del almuerzo. Los dos protestaron. Sí, pero hay que quedarse, dijo Susan, con el tono bajísimo y dulce que empleaba cuando tenía que dar una orden que ella no hubiera cumplido por nada de este mundo. Bajó a despedirse de Julius, que se aprestaba a almorzar, terminada su clase con la señorita Julia. Era su última semana con señorita Velluda. Lo tenía loco. A toda costa quería que llegara al colegio sabiéndolo todo. Estaba harto el pobre. Susan le dijo que tuviera paciencia, que ya no quedaba sino unos días. Enseguida le dio un beso y desapareció porque Juan Lucas acababa de llegar para llevarla al golf. Allá se iba a reunir con los Lang para pasar el día juntos. Julius se quedó almorzando en compañía de la servidumbre. Desde el gran pleito de Chosica, Nilda y Vilma se habían estado llevando a las mil maravillas. Sin embargo, él notó que esa mañana algo no marchaba entre ellas. La selvática la miraba demasiado y la puquiana como que no le daba cara. La aparición de Celso trayendo al bebé de Nilda lo hizo olvidar momentáneamente el asunto. Le faltaba mucho todavía para caminar, pero el mayordomo tesorero lo traía sujeto de ambos brazos, obligándolo a dar unos pasitos casi en el aire con sus piernas chuequísimas. Fue la primera vez que el monstruito hizo algo que no fuera berrear. Todos lo festejaron y el almuerzo volvió a adquirir su tono habitual y diario. Celso y Daniel empezaron a discutir de fútbol. Uno quería que Julius fuera hincha del Municipal y otro del Sporting Tabaco. Nilda interrumpía gritando que no lo influenciaran, que era malo para el cerebro, que lo dejaran escoger solito. Por la tarde, Vilma y Julius se instalaron en el pescante de la carroza para la diaria lectura de Tom Sawyer. Hoy nadie les iba a pedir silencio porque Carlos había ido por la costurera y la carroza estaba vacía. Sin embargo, él apenas escuchaba la lectura. Andaba muy preocupado con lo del colegio. Quería imaginárselo. ¿Cómo será? Estaba pensando, cuando el alarido de Nilda lo interrumpió, anunciando la llegada de la señora Victoria, la costurera. Victoria Santa Paciencia. Así la llamaban en el palacio. Lo saludó como siempre, comprobando que habían crecido un montón desde el año pasado. Continuó, como siempre, diciendo que la habían llamado tarde y que no tendría tiempo para hacer 2 uniformes a cada uno en menos de una semana. Empezar, pues, agrandando los del año pasado para que Santiaguito y Bobby pudieran usarlo mientras tanto. Les rogó, temblorosa, que se pusieran los saquitos, y ahí estaban los dos, furiosos, asándose de calor, culebreando porque picaba, y ella, tiza en mano, señalando conforme medida. «O sea que este año te toca a ti», pronunció clarito al ver a Julius. No se le cayó ni un solo alfiler de la boca. Julius se quedó cojudo, mirándola mientras seguía habla que te habla con la boca llenecita de alfileres y nada, no se le caía ni uno, como si estuvieran incrustados en las encías. Pidió un café no muy cargadito y con 2 cucharaditas de azúcar, y tampoco nada. Al cabo de unos minutos, Vilma apareció trayendo la taza y Santiago la recibió con un Vilma extraño, comiéndose el labio inferior al pronunciar Vil. La selvática que andaba por ahí hizo un ruido con la garganta y se retiró. A Vilma se le derramó un poco de café. A eso de las 6, Julius subía la escalera de servicio, cuando de pronto se topó con Santiago. Se sorprendieron mutuamente. Se quedaron parados mirándose. «¿Qué quieres aquí, mocoso de mierda?» «¿No tienes otro sitio donde estar?» «Voy a buscar a Vilma, tiene mi Tom Sawyer». «Vilma no está, lárgate o te rompo el alma». «Julius, sube, Julius». Era la voz de Vilma. Y él ya se iba a seguir subiendo cuando una bofetada y un empellón casi lo hacen rodarse la escalera. Bajó corriendo y llorando. No paró hasta llegar a la cocina. Encontró a la selvática leyendo su periódico. Acababan de raptarse un niño y estaba maldiciendo contra los gitanos. «¿Qué te pasa?», le preguntó al verlo llorando.
Julius le contó lo de la escalera, y Nilda gritó que eso no podía seguir. Esta vez no era culpa de Vilma. El niño Santiago era terrible, y no había más remedio que avisar a los señores. Él no comprendió bien qué ocurría, solo captó que algo malo andaba haciendo su hermano. Por la noche estalló el asunto. Celso y Daniel escucharon gritos provenientes del cuarto de Vilma y corrieron a ver. Lo chaparon en pleno forcejeo. Y no era la primera vez, confesó Vilma. Diario se le metía al cuarto, y ella haciendo todo lo posible porque nadie se entere. Hoy se había propasado el niño Santiago. Los mayordomos le cerraron el paso primero, luego él los atacó, los llenaron de bofetadas, le taparon los ojos para que no viera, la boca para que no los maldijera y se lo llevaron cargadito hasta su cuarto. Tenía 3 arañones en la cara, uno cerca del ojo, producto del forcejeo. Vilma no podía volver a usar ese uniforme. Así andaban las cosas cuando llegaron Susan y Juan Lucas, agotados después de un largo día con los Lang. Nilda salió gritándoles la historia en la cara, pero ellos tardaron bastante en comprender y por fin decidieron postergar el asunto para el día siguiente. Descansen todos ahora, dijo Juan Lucas. Ya mañana veremos. Lo que vieron mañana fue la manera de deshacerse de Vilma, sin que los demás protestaran demasiado. Al menos eso era lo que aconsejaba Juan Lucas, sentado en su cama templete, terminando de desayunar. Si no hubiera sido porque eran las 10 de la mañana, uno habría pensado que recién se iba a acostar, ni una sola arruga en su pijama. Susan, linda, a su lado, hubiera querido encontrar una solución mejor que esa, sobre todo porque Julius iba a sufrir, pero él, removiendo el azúcar en el café, una nada más ligero que de costumbre, dijo que ya era hora de que el mocosillo se olvidara de tanta ama y tanta cosa. Andaba metido siempre entre la servidumbre o conversando con el jardinero, con cualquiera menos con otro igual a él. Susan le daba la razón, es verdad, darling, pero le daba también tanta pena. Juan Lucas trató de ser terminante, que llamaran a Vilma, que le hablara luego él le daría una buena suma y punto final. Pero ella insistía en tener pena esa mañana, hasta dijo que era culpa de Santiaguito. Escucha, Susan, el chico está saliendo con muchachas. Es natural que quiera desahogarse. En Lima, a su edad, no es fácil, ¿sabes? La chola es guapa y ahí tienes, así es. Sí, darling, pero ella no tiene la culpa. ¿De dónde sacas esas ideas, Susan? Darling, pero se ha defendido. Bien arrepentida debe estar, o tú la crees santa. Darling, no sé, pero... Toca el timbre para que vengan a llevarse el azafate, Susan. Darling, Santiago lo que merece es un poco de golf esta mañana, para que se le despeje un poco la mente. Eso lo tranquilizará. Y Vilma, darling, ya te he dicho, mujer, habla con ella y luego yo le daré una buena propina. Mis zapatillas de levantarme. Vamos, mujer, levántese. No sea usted floja. Up. De la cama pasaron al baño. Cada uno tenía su baño. Juan Lucas se peinó un poco antes de afeitarse. No resistía sino lo perfecto en el espejo y ahora, mientras se afeitaba, iba instalándose en el día al sentir la firmeza de su brazo varonil, deslizando hacia arriba y hacia abajo la navaja de afeitar. Iba retirando la crema blanca, espumosa de su cara bronceada, y se iba identificando con la finura de sus colonias, de sus frascos de Jarley for Men, 3, 4 frascos para usos distintos que yacían elegantes sobre la repisa de porcelana, junto a otros artículos para caballeros, jabones, shampoos, cosas que olían a hombre fino, for men only, como la revista Squire. De rato en rato tarareaba alguna canción, como para comprobar que su voz seguía siendo para grupos de hombres con whiskies y negocios en la mano, para club, para frases oportunas, pertinentes, para ser respetado por barmans que sabían demasiado. Terminó de afeitarse y ahora el pijama resultaba insoportable. Una ducha fresca lo esperaba, donde cantaría un poco antes de envolverse en toallas de vivos colores, también for men only. Ya después vendría la camisa de seda italiana, luego de escoger la corbata. Ninguna mujer sabía hacerlo. Cosas de hombres. Poco a poco iría quedando listo para un día más de hombre rico. En el otro baño, uno que tú nunca tendrás, hollywoodense en la forma, en el color, en la dimensión de sus aparatos higiénicos, oriental en sus pomitos de perfume, francés en sus frascos de porcelana de botica antigua con inscripciones latinas, Susan tomaba feliz una ducha deliciosa.
A veces Julius llegaba por esas zonas y escuchaba la voz de su madre pidiéndole una toalla. Corría a alcanzársela y veía aparecer tras la cortina, entre humo y vapor, el brazo de su madre que cogía la toalla tarareando. Ahora también tarareaba, aunque de rato en rato el nombre de Vilma la asaltaba, obligándola a enmudecer de golpe. Se ocupaba entonces de su cuerpo con el jabón más fino del mundo y era tanto placer comprobar cómo seguía siempre linda. Después, mientras se secara, comprobaría una vez más en el espejo que aún podría ser una escena de desnudo para una película. Vilma también. ¡Qué pena! ¡Qué pesadilla! Pobre Vilma, podría hacerse una buena escena. Medio calata, la chola en una película mexicana. Las artistas mexicanas son más llenitas, como Vilma. Pobre. Juan Lucas va a deshacerse de ella. Pobre Julius. Se iban a un club al sur de Lima, invitados a almorzar por unos amigos. Se le podría decir al chofer que se tomara el día libre. Ellos irían en el Sport y le dejarían las llaves del otro carro a Santiago. Todo esto lo había decidido Juan Lucas antes de partir, pero para nada había mencionado lo de Vilma, como si el solo deseo de verla desaparecer hubiese bastado para que la chola se esfumara. No fue así. Por eso ahora Juan Lucas manejaba bastante irritado e incómodo. El lío con la servidumbre lo había molestado mucho. Él no estaba acostumbrado a despedir a nadie. Siempre había liquidado a alguien. Había despedido a docenas al mismo tiempo, pero firmando un papel, como tantos en el día, y eran otros los que se encargaban de su ejecución. Por una vez en su vida había perdido los papeles, y Susan, muerta de pena por todo, había sido impotente para ayudarlo. Se moría de pena por Julius. ¡Qué tontuela! Con cualquier otra empleada todo volvería a ser lo mismo. ¿Qué era eso de tomarle camote a la gente? «Qué tontuela eres, Susan», pensaba Juan Lucas, mientras manejaba su Mercedes por la carretera al sur y de reojo veía volar los cabellos de Amor, cabellos al viento, Amor con esos anteojazos negros. «No quisiera hablarte de esas cosas, pero me molestan. ¿Qué tal si los licenciáramos a todos? Los largamos a todos. Los has engreído demasiado. ¿Es verdad que quieres tanto a esa gente? ¿En qué estará pensando? ¿Le habrá dolido realmente lo de esa mujer?» Juan Lucas andaba medio crispado. ¿Qué era eso de bajar un día y pedir que te saquen el carro del garaje y encontrarte con toda la servidumbre esperándote frente a la escalera? Uno baja listo para irse donde unos amigos a disfrutar el domingo y toda la servidumbre ahí abajo insolente y todo. No, Susan, por ti no he soltado un «váyanse a la mierda, general». Esa mujer, la cocinera, con los dientes picados, hablando del sudor de su rostro y de su hijo, enseñándotelo, casi tirándote por la cara, utilizando palabras absurdas, ridículas en su boca, derecho, seres humanos, sindicato, queja, cojudeces por el estilo, Susan, y tú muriéndote de pena, de miedo, diciéndoles que los quieres, diciéndoles que le vas a castigar a Santiago, y todavía la chola esa, la cocinera, te pregunta que cómo, y tú, Susan, tú ni siquiera sabes responderle, te piden que lo pongas interno y tú te rebajas, tú les das explicaciones, tú les dices que ya es demasiado tarde, que los colegios abren dentro de 3 o 4 días, que te perdonen, te asustas con los gritos de Nilda, así se llama la del crío. Susan, eres tan cándida, te dan la oportunidad, te dicen que se largan juntos y tú les ruegas, tú te mueres de pena, les ruegas que lo hagan por Julius, nada menos que por Julius, tienes un hijito francamente cojudo, Susan, había que verlo ahí escuchando todo y prendido de Vilma, mirándonos como si fuera un enemigo, eres cándida, Susan. Juan Lucas quería hablar de todo eso, sacarse la escena de adentro, no volverse a acordar más de todo eso, olvidarlo por completo antes de llegar donde los amigos, pero Susan dejaba que el viento jugara con sus cabellos y seguía perdida detrás de sus anteojos de sol, completamente ida, como si lo ignorara. ¿En qué pensaba? «Susan, enciéndeme un cigarrillo, por favor. Están en la guantera. Susan». «Sí, Juan». ¿Qué piensas de todo eso, Susan? Darling, ha sido horrible. Me muero de pena, Juan. Pero mujer, pareces tonta. Francamente creo que esa mujer ha hecho lo mejor que podía hacer. Si no fuera porque se largó por su propia voluntad, aún estaríamos escuchando el discurso de tu cocinera. Ahora que sé que se ha ido me siento peor que antes. No tenía la culpa, darling. ¿Por qué crees que todos se quisieron marchar con ella? Cosas de momento. ¿Tú crees que van a perder su trabajo como si nada? Pero, darling, sabes perfectamente que lo iban a hacer. Si nosotros votábamos a Vilma, se iban todos.
Lo que pasa es que ella ha pedido que la dejasen marcharse sola. Ella ha pedido que ya no quiere seguir en la casa, por su propia voluntad. ¿No has visto cómo lloraba de pena? El que sale ganando es Julius, Susan. Se te va a volver maricón de tanto andar entre mujeres. David, por favor, ese no es el asunto. Has estado muy vivo, te has aprovechado de la situación. Primero Vilma les dice que se va por su propia voluntad. Claro, los otros se desconciertan. Y tú aprovechas para decir que Santiago mismo le llevará su indemnización y le pedirá perdón. Has estado muy vivo, darling, como el otro día con el arquitecto. Solo que ahora Julius se va a morir de pena. Además, Santiago no irá nunca a pedirle perdón. Ya se verá cómo le mandamos su dinero, Susan. Búscame un encendedor que debo haber olvidado en la guantera. Ya estamos llegando. Un buen baño de piscina y unos aperitivos. ¡Voilá! Eso es lo que nos falta. Estuvo grotesco el asunto y ahora basta ya. Susan le alcanzó el encendedor. Hubiera querido decir algo, pero allá al fondo, trazado en el arenal, divisó el desvío que llevaba al club. Hubiera querido decir algo, pero de pronto como que le faltaban fuerzas. Eres una tonta mujer, si sigues muriéndote de pena. Como todos andaban medios rebeldes en el palacio, nadie se opuso a que Carlos utilizara el Mercedes para llevar a Vilma a su casa, un cuarto en un callejón en Surquillo donde una tía. Celso y Daniel ayudaron a cargar el baúl tipo pirata, pero de cartón y con bordas de lata, horroroso, lleno de colorines y de indudable procedencia serrana, uno de esos baúles que se ven sobre el techo de ómnibus interprovinciales a Oroya, Tarma, Cerro de Pasco, etc. O a Puquio, también a cualquiera de esos lugares desde los que se baja a Lima. Vilma besó a Julius, Julius besó a Vilma, Vilma le dio la mano y una palmadita en el hombro a Celso, Daniel y Anatolio. Después abrazó a Nilda y cargó un ratito al bebé que inmediatamente se puso a berrear. Todo eso en la cocina. La puquiana se lo devolvió a la selvática y abrazó a Vinda, que había permanecido muda, fatal, durante todo el asunto. Nilda le tapó la boca a su hijo para poder decir: «Cuídese de los hombres, Vilma. Fíjese en la casa donde vaya a trabajar que no hayan jóvenes». Todos bajaron la cabeza y permanecieron mudos hasta que Carlos dijo que era mejor marcharse ya. Cruzaron íntegramente el palacio, desde la cocina hasta la puerta principal. Ahí se tocaron nuevamente los hombros, palmadas con la mano bien abierta, brusca, franca, y se hablaron más que nunca de usted. Julius participó en la ceremonia con un silencio total. Vilma subió al Mercedes mientras Nilda pronunciaba una frase digna de López de la Vega, pero mal dicha. Y en nuestros días algo como el honor del pobre ha quedado bien alto en esta casa, y mientras Celso y Daniel clavaban los ojos en el suelo, Carlos se dispuso a arrancar el motor. Todavía un instante antes de partir, Vilma asomó la cabeza por la ventana y le dijo a Julius, bajito, casi al oído: «Tu mami subió a verme a mi cuarto y me ha prometido que te mandará a visitarme con Carlos». Después el auto empezó a andar y ella soltó unos sollozos enormes. Sacó un pañuelo arrugadísimo de una cartera horrible y se lo llevó a la cara como si quisiera esconderse. El carro llegó a la reja exterior del palacio, atravesó la vereda y tomó la avenida Salaberry hacia abajo. Vilma lloraba a mares y se moría de vergüenza. Por el espejo retrovisor, Carlos lograba ver cómo temblaban sus senos robustos, llenos de fuerza, cómo se marcaban desafiantes, cómo descendían duros y se elevaban sanos, marcándose hasta el deseo, como si fueran a romper la blusita negra. Se la había regalado la señora y le quedaba la trinca. No paraba de sollozar. Pobre Vilma, estaba buena la chola. 3 semanas después llamó por teléfono a la señora. «Me voy a Puquio, señora. Tengo a mi mamá enferma y me piden que viaje urgente». Susan le pidió 1000 disculpas por haberse olvidado de enviarle su dinero. Se lo mandó inmediatamente con Carlos, pero Julius estaba en el colegio y no pudo acompañarlo. 6 meses más tarde recibió una carta de ella, escrita con horrible tinta verde en una hoja de cuaderno. Decía poco y mucho espacio: que se portara bien, que fuera bueno, que saludara a todos, que cómo le iba en el colegio, nuevamente que se portara bien, que una familia de Nazca se la llevaba a trabajar con ellos, que no sabía la dirección todavía, que tal vez le podía escribir a Puquio, aunque ella ya iba a partir. Nuevamente le pedía que saludara a todos en la casa y se despedía. Julius le contestó
Él mismo puso la carta en un buzón, pero nunca recibió respuesta. Después de todo, pensó un día, años más tarde, una carta escrita por un niño, con estampillas compradas con la propina, depositada una mañana en un buzón de San Isidro, tenía muchas probabilidades de llegar a Puquio y todavía de allá a Nazca, donde una sirvienta